Buen día. A continuación les presento el segundo video del tema lesiones endodónticas periodontales como parte del programa de Periodoncia 1 dirigido a los estudiantes de segundo año de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. De acuerdo al esquema de contenidos inicialmente planteado, en este video nos enfocaremos en los puntos 3 y 4 relacionados con la etiología, los factores asociados, la fisiopatología y microbiología de lesiones endodónticas periodontales, así como también en algunos esquemas de clasificación. Una lesión endoperiodontal siempre se va a asociar con diversos grados de contaminación microbiana a nivel pulpar y a nivel periodontal. La etiología primaria de las lesiones está asociada con un proceso infeccioso endodóntico periodontal. No obstante, pueden ser inducidas por una lesión no infecciosa, tales como un evento traumático o un procedimiento dental inadecuado, que contribuya con el deterioro de los tejidos endodónticos y periodontales. La etiología iatrogénica generalmente se refiere a perforaciones que pueden ocurrir durante la preparación de la cavidad de acceso, la instrumentación del conducto radicular, la preparación del diente para un perno y la lesión de un diente con instrumentos rotatorios. Algunos factores asociados a lesiones endoperidontales incluyen la presencia de caries, surcos del desarrollo y compromisos de forcaciones. La caries dental es una causa importante de infección bacteriana y enfermedad pulpar. Es la forma primaria de agresión microbiana a la pulpa y puede extenderse a los tejidos periodontales. Los surcos dentales, a veces denominados surcos palatogingivales, se encuentran frecuentemente ubicados en la superficie palatina de los incisivos laterales superiores, aunque también pueden estar afectados otros dientes. Estos representan una anomalía del desarrollo en las que hay un pliegue del epitelio interno del esmalte y de la vaina de la raíz epitelial de Herwig que pueden extenderse a distancias variables desde el cíngulo en dirección cérvico-apical hacia el vértice de la raíz. Asimismo, los compromisos de forcaciones suelen asociarse a situaciones donde pudieran existir un compromiso endodóntico periodontal. Para hablar de la fisiopatología de las lesiones endoperidontales, es importante recordar que el periodonto y el tejido pulpar están anatómicamente interconectados, razón por la cual los agentes nocivos pueden viajar de un compartimiento a otro. La infección persistente en el tejido pulpar puede conducir a una infección secundaria y al deterioro de los tejidos del periodonto. Y en sentido contrario, la enfermedad periodontal grave pudiera también contribuir con una exacerbación o un inicio de cambios inflamatorios en el tejido pulpar. Esta reciprocidad de infecciones entre pulpa y periodonto está mediada por vías físicas que permiten la comunicación entre estas dos estructuras. La vía de comunicación principal entre el periodonto y la pulpa es el agujero o foramen apical. La segunda vía de comunicación son los conductos accesorios, los cuales representan ramificaciones del sistema del conducto radicular que conectan el sistema neurovascular de la pulpa con el ligamento periodontal. Estos son más prevalentes en el tercio apical de las raíces, pero pueden encontrarse en otras áreas, tales como las regiones de forcación. Y la tercera vía de comunicación es a través de los túbulos dentinarios. En las zonas donde se ha perdido cemento radicular o a través del saco periodontal, se ha demostrado la invasión bacteriana de los túbulos dentinarios. Además de estas vías de comunicación anatómica entre tejidos pulpares y periodontales, hay situaciones que representan una ruta de comunicación no anatómica, que dan como resultado la propagación de la infección de un compartimiento a otro. La comunicación patológica a través de estas estructuras permite la migración de microorganismos y mediadores inflamatorios desde la pulpa hacia el periodonto y desde el periodonto hacia la pulpa, lo cual puede conducir a una lesión endoperiodontal. Por ejemplo, una lesión cariosa puede afectar el tejido pulpar y secundariamente al periodonto. Estas son las fuentes patológicas más comunes de exposición bacteriana. Hay casos en los que la comunicación se establece por defectos traumáticos o iatrogénicos, como fracturas radiculares, y asimismo la enfermedad periodontal caracterizada por la presencia de sacos periodontales que afectan de manera secundaria al canal radicular, también representan una fuente patológica de exposición bacteriana.
Todos estos eventos pueden presentarse de forma concomitante, de manera tal que cuando la pulpa se vuelva necrótica, se produzca una respuesta inmunoinflamatoria que puede atravesar cualquiera de estas vías y se extiende hacia los tejidos circundantes. Esto incluye el ligamento periodontal. La naturaleza y extensión de esta destrucción va a depender de la virulencia de los patógenos, de la duración de la enfermedad y de los mecanismos de defensa del hospedador. Por otra parte, la enfermedad periodontal puede tener efectos en la pulpa. Sin embargo, estos efectos parecen ser más controvertidos. Algunos autores han reportado que los cambios patológicos en la pulpa como resultado de una enfermedad periodontal avanzada solo va a ocurrir si se afecta el foramen apical. De manera tal que tanto el espacio pulpar como el periodontal se influyen mutuamente. La inflamación de los tejidos pulpares y periodontales inducidas por bacterias puede ocurrir simultáneamente o desencadenarse una a partir de la otra. Sin embargo, es más probable que una lesión endodóntica se disemine al tejido periodontal que una lesión periodontal se disemine al tejido pulpar. Hasta la fecha existen muy pocos estudios que evalúan la microbiota de lesiones endoperidontales. Se han hecho uso de cultivos y técnicas moleculares, como por ejemplo la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Estos estudios han demostrado una gran similitud entre la microbiota encontrada en los canales radiculares y en los sacos periodontales de procesos infecciosos, cuando estos se presentan de forma aislada. Las especies bacterianas identificadas son patógenos que, de acuerdo a Sokransky, se ubican dentro de los complejos rojo y naranja, tales como Porphyromonas gingivali, Tanarella forsythia y especies de Treponema, así como también algunos géneros de Prevotella y Fusobacterium. Los estudios que utilizan técnicas moleculares evidentemente van a mostrar una mayor diversidad microbiana. Todo esto sugiere que no existe un perfil microbiano específico asociado a lesiones endoperidontales, ya que ambos sitios de infección, es decir, el conducto radicular y los sacos, son ambientes anaerobios expuestos a nutrientes similares. A continuación voy a presentarle 3 sistemas de clasificación de lesiones endodónticas periodontales. Esta primera clasificación fue propuesta por Simon y colaboradores en el año 1972. En este sistema se ha utilizado mucho para establecer una relación entre lesiones endodónticas y periodontales. Va a incluir 5 categorías: lesión endodóntica, lesión periodontal, lesión endodóntica primaria con compromiso periodontal secundario, lesión periodontal primaria con compromiso endodóntico secundario y lesiones combinadas o verdaderas. Las primeras 2 entidades se tratan de procesos endodónticos o periodontales que ocurren de manera aislada. Estos eventos asociados con lesiones del tejido pulpar pueden impactar el tejido periodontal, originando las denominadas lesiones endodónticas con compromiso periodontal secundario, donde la necrosis pulpar precede los cambios periodontales. Una lesión periapical que se origina de una infección pulpar y necrosis puede drenar a la cavidad bucal a través del ligamento periodontal, dando como resultado la destrucción del ligamento y del hueso adyacente. Clínicamente esto se corresponde con un sondaje profundo localizado que se extiende hacia el vértice del diente. Asimismo, la infección pulpar puede drenar a través de conductos accesorios, especialmente en el área de furcación, y observarse una pérdida de inserción clínica y del hueso. De esta manera, la pulpitis avanzada, que da lugar a una necrosis, se acompaña de resorción ósea inflamatoria y puede originar una periodontitis retrógrada, porque representa una ruptura del tejido periodontal desde una dirección apical hacia cervical. Por otra parte, la infección bacteriana que se inicia con la formación de un saco está asociada con pérdida de inserción y puede extenderse en etapas tempranas a través de los conductos accesorios hasta la pulpa, dando como resultado una necrosis pulpar. En el caso de la enfermedad periodontal avanzada, la infección puede llegar a la pulpa a través del foramen apical. Los procedimientos de raspado y alisado radicular, donde se elimina cemento y dentina, también pudieran provocar una pulpitis crónica por la presentación bacteriana a través de túbulos dentinarios. Sin embargo, es importante destacar
que en muchos dientes que han sido afectados con periodontitis, a los que se le ha realizado raspado y alisado radicular, no han evidenciado un compromiso pulpar. Por lo tanto, esta situación es mucho menos frecuente. Finalmente, pueden presentarse lesiones combinadas o verdaderas que ocurren cuando se produce una necrosis pulpar con una lesión periapical en un diente afectado periodontalmente. Es decir, ambos tejidos son afectados de manera aislada y luego se genera una comunicación que conduce a la lesión endoperiodontal. Esta clasificación basa las categorías en la fuente primaria de infección, es decir, en el conducto radicular o en el saco periodontal. Sin embargo, usar la historia de la enfermedad como un criterio principal para el diagnóstico no ha sido considerado muy práctico. La mayoría de las veces no se cuenta con la información completa y la determinación de la fuente primaria de infección no es determinante para el manejo, ya que cuando se presenta una lesión endoperiodontal debe realizarse tanto el tratamiento de conducto como el tratamiento periodontal. Es por esto que en el año 1999 surgió un primer consenso en periodoncia donde se establece un sistema alternativo de clasificación para enfermedades y condiciones periodontales, donde se incluye en la sección 7 las lesiones endoperidontales. Estas lesiones se incorporan dentro de la categoría periodontitis asociada a lesiones endodónticas, bajo la denominación de lesiones endodónticas periodontales combinadas. La ventaja de utilizar esta clasificación sobre la anterior es que refleja la condición clínica de la lesión, superando el problema de utilizar solo la historia de la enfermedad como criterio principal. No obstante, han surgido otros inconvenientes asociados a este sistema de clasificación. En primer lugar, el hecho de agrupar todas las lesiones endoperidontales en una sola sesión denominada periodontitis asociada a lesiones endodónticas. Esto no es ideal, puesto que estas lesiones pueden ocurrir en personas sin periodontitis. Y en segundo lugar, el describirla como una lesión única denominada lesiones endodónticas periodontales combinadas representa un término muy genérico que no es suficientemente discriminativo para ayudar al clínico a determinar el tratamiento más efectivo y una lesión particular. Además, quedan interrogantes sobre el estado de la enfermedad, cuáles son los signos y síntomas y cuál es el pronóstico del diente. Es por todo lo anterior que en el último taller mundial para la clasificación de enfermedades y condiciones periodontales hiperimplantares, llevado a cabo en el año 2017, se llegó al consenso de que las lesiones endodónticas periodontales deben ser separadas de la periodontitis e incorporarse en una categoría denominada otras condiciones que afectan al periodonto, además de ser clasificada de acuerdo a los signos y síntomas factibles de ser evaluados en el momento en que se detecta la lesión. Estos que impactan directamente el tratamiento, tales como la presencia de un daño radicular asociado a una fractura, a una fisura, a una perforación de la cámara pulpar o del conducto y a una resorción radicular externa, o la posibilidad de que el paciente sea o no un caso de periodontitis, tomando en cuenta la extensión de la destrucción periodontal alrededor del diente afectado. De esta manera se van a presentar tres grupos de lesiones endodónticas periodontales, donde se evidencia un daño radicular o donde no se evidencia un daño radicular. La primera serán subclasificadas dependiendo si el daño referido es una fractura o fisura, una perforación o una resorción radicular externa. Las segundas deberán discriminar si el paciente es o no un caso de periodontitis para ser subclasificada en grados 1, 2 o 3, dependiendo de la amplitud del saco periodontal y de la cantidad de superficies dentales que abarque. Para profundizar este tema, se sugiere consultar en los libros de Periodontología Clínica e Implantología Odontológica de Jan y Linde y en los libros de Periodontología Clínica de Newman y Carranza. Además, usted dispone del artículo denominado Abscesos periodontales y lesiones endodónticas periodontales, publicado en español en el año 2019 por el Grupo de Investigación en Periodoncias e Implantes Gildrae, y también dispone de los artículos originales derivados del Consenso Mundial para la Clasificación de Enfermedades y Condiciones Periodontales Hiperimplantares, publicado en el año 2018.